Juan capítulo 6, versículo 16 al versículo 21. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos, a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta es la palabra que permanece para siempre, hermanos. Podemos sentarnos. Hermanos, este es un texto simplemente fascinante. Es una porción de las Escrituras fascinante. Además, que no solo es un gran texto, pero es un texto que debe traer gran consolación, mucha consolación a la iglesia del Señor. Y quiero explicar por qué digo que es un texto fascinante y además es un texto que debe traer consolación. Digo que es un texto fascinante por al menos dos razones. En primer lugar, su contenido. ¿Pueden ver su contenido? ¿Cuán grande milagro podemos contemplar a Cristo hacer? ¿Cuán grande milagro? Dominando las aguas y usándolas como suelo firme para avanzar sobre ellas, manipulando como el Dios creador los mismos elementos naturales a su servicio. Es fascinante. Además, que su estructura y su acomodo dentro de este evangelio lo hace todavía más precioso, más fascinante. Porque como veremos, ¿qué tiene que ver este texto? ¿Qué tiene que ver este milagro con lo que el Señor estaba haciendo? ¿Cuál es el propósito? Y además, debido a la naturaleza y acomodo de este texto, es por lo cual digo que este fue un texto de consolación para sus discípulos. Este milagro ocurrió para bendecir a los discípulos de Cristo. Así que es mi deseo, hermanos, que comprendamos por qué este texto es de consolación y de bendición para sus discípulos, y solo para sus discípulos en un sentido. Y veamos entonces este texto a la luz de tres pensamientos, tres puntos principales. En primer lugar, su acomodo; en segundo lugar, su explicación; y en tercer lugar, su aplicación. Veamos esta estructura. Apenas en los versículos anteriores, hermanos, acabamos de presenciar un milagro del Señor, la alimentación de los 5,000 personas, de al menos 5,000 personas. Estos hombres que experimentaron este milagro no han entendido bien el propósito de la venida del Señor Jesús. Todavía cuando hacen los milagros, todavía lo buscan para que les siga haciendo milagros a su conveniencia. Es verdad, lo quieren hacer rey, pero bajo propósitos equivocados, bajo propósitos carnales. Esto nos habla algo importante para examinar nuestras vidas. Decir que Cristo es rey y es Señor no lo es todo. La pregunta no es si dices que Jesús es Señor, Jesús es Salvador, Jesús es rey. La pregunta es, ¿entiendes bien lo que eso significa? ¿Aplicas eso correctamente a tu vida? Porque ellos decían, tú eres rey, vamos a tomarte y hacerte rey ahora. Y él dice, no,
Sí soy rey, pero no lo que ustedes dicen. Sí soy rey, pero no como ustedes piensan. Así que no está tanto en que digamos que Jesús es Señor, Salvador o Rey. La pregunta es, ¿entendemos lo que esto significa? Y este milagro de la alimentación tiene el propósito, como lo veremos en domingos posteriores, de mostrar bien cuál es el significado de que Jesús es el libertador y el pan de vida. Como dijo Agustín, pero ¿por qué ascendió después? Eso es lo que vemos inmediatamente. Hace un milagro, la gente lo está alabando y entonces se va al monte. Vean versículo 15 conmigo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y pregunta a Agustín en su comentario al Evangelio de Juan, pero ¿por qué ascendió después de que le conocían, después de que él conocía, que lo querían tomar para hacerlo rey? ¿Por qué? ¿Que acaso no era rey? ¿O estaba temeroso porque le querían hacer rey cuando él no era? Él, ciertamente, dice Agustín, no era el tipo de rey que los hombres querían hacer de él, sino aquel que derrama el reino en los corazones del hombre. Jesús no estaba negando que es rey. Jesús está negando que él es el rey que ellos creen, que ellos conciben, que ellos piensan. Por eso se retira al monte, por eso se aleja de ellos. Su concepción de Cristo y de su reino era carnal, como un pensamiento de los fariseos. Cuando Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, y ellos pensaban en el templo físico. Así como cuando Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y él dijo, tengo que entrar nuevamente en el vientre. O como cuando Jesús le dijo a la mujer, tengo agua viva, dame y así ya no vengo al pozo. O como cuando los hombres le buscaban para que hiciera diversos milagros, no comprendiendo el significado espiritual de ellos. Así estos hombres dicen que Jesús es rey, pero de acuerdo a sus pensamientos. Después de esto, recordemos entonces el contexto, ha hecho un milagro, ha alimentado más de 5,000 personas y entonces se retira al monte solo para orar. No deseaba ser su rey. Entonces viene esta historia. Esta dramática historia. Los discípulos están en medio del mar. Acaba de pasar un gran milagro y ahora están estos 12 en medio del mar, en una barca débil, hecha de madera, por más fuerte que fuera, una barca débil, luchando contra vientos y grandes olas que azotaban la pequeña embarcación. Y entonces llega nuestro Señor y salva a sus discípulos. Qué dramática historia, qué historia con tantos eventos en un tiempo corto. Pero antes de entrar a ella y ver su significado, hermanos, es necesario preguntarnos, ¿qué hace aquí? Lean el texto, lean Juan 6 y pregúntense a sí mismos, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Una respuesta simplista es, pues así pasó. Ahí está, porque así pasó. O sea, así como Marcos y Mateo también narran después de la alimentación de los 5,000, el que Jesús caminó por el mar, así Juan lo tenía que poner porque así pasó. Esta respuesta no solo digo que es simplista, pero que es errada e equivocada en cuanto a nuestro entendimiento de los evangelios, porque no todo lo que pasó fue narrado. Ellos no se dedicaron simplemente a recibir dictado de todo lo que pasó. Ellos eligieron ciertos milagros de todo lo que Cristo hizo. Así que no está aquí simplemente porque así pasó. Otra respuesta posible, y quizá con más luz, es que alguno diga, tú hablaste la semana pasada de que el tema de
Juan 6, es acerca de la liberación del pueblo de Egipto, la liberación del pueblo de Egipto, siendo Jesús un mejor libertador y un mejor maná del cielo. Así que lo que esperábamos que pase después de que ellos son libertados es que pasen por las aguas. Así que Jesús está pasando por las aguas y lleva a salvo a sus discípulos. Ahora yo les voy a decir, esta respuesta tiene más luz. Esta respuesta es más correcta. Esta respuesta tiene más entendimiento. Sin embargo, sigue sin responder. Ya nos da algo de luz. Bueno, se escribió así porque el flujo de pensamiento es Éxodo. Pero la pregunta es, ¿y por qué está aquí? O sea, ¿qué tiene que ver el caminar por las aguas a la luz de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, porque nosotros sabemos que los milagros de Juan fueron narrados con un propósito de guiarnos a tener una visión correcta de Jesucristo. Sin embargo, de este milagro nada es dicho. Nada es dicho. Está y pasa. Ocurre y nada se vuelve a decir. No se da una explicación. Por ejemplo, cuando el Señor habló de la destrucción de su cuerpo, Él dio una explicación del significado espiritual. Cuando el Señor sanó al paralítico, Él dio toda una explicación. Yo puedo hacer milagros porque he recibido autoridad del Padre, porque poseo la misma divinidad del Padre. Y hace la alimentación de los 5,000 y va a explicar todo lo que eso significa. Sanó al hombre, al hijo del oficial, y da una explicación. Pero vean esto, tenemos un milagro de Jesús y nada se explica y nada se menciona. No hay ninguna luz que nos ayude a entender por qué está aquí. Quiero decirles que durante la semana esto ciertamente me hizo quebrar la cabeza. ¿Cuál es el propósito? Ok, va a hablar del pan y va a explicar, Él es el pan de vida, camina por las aguas. ¿Y qué es el significado de este? ¿Por qué no hay una explicación? ¿Por qué simplemente es un milagro que pasa y no se vuelve a ver? Mi conclusión es que este milagro tiene el propósito único para sus discípulos. Este milagro no fue para las multitudes, ¿sabes? Los discípulos vieron el milagro y nadie más se enteró. Sí se preguntaban, oye, ¿cómo llegó hasta acá si solo hay estas barcas? Pero nadie supo. Los únicos que contemplaron este milagro fueron los discípulos. Este milagro fue para sus amados discípulos, para sus torpes discípulos, para sus lentos discípulos, para sus frágiles discípulos. Porque el Señor tiene no solo la intención de ganar almas para sí, pero de fortalecer a su pueblo. El que ya tiene, lo fortalece. Ese es el propósito de este texto. Por eso no se menciona más sobre él. Ellos recibieron el entendimiento y solo para ellos es. Ok, fue para sus discípulos, pero aún no hemos respondido. ¿Cuál fue el propósito de ellos? ¿Por qué lo hizo a solas? ¿Cuál era su intención? ¿Por qué lo narra Juan? Yo creo que al menos podemos decir 3 cosas. Su objetivo, los discípulos. Su propósito, la santificación de sus discípulos. Hermano, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, este milagro es para ti. ¿Para qué? Para santificarte. Además, el crecimiento y fortalecimiento de su fe. Para esto ocurrió. Acaba de pasar un gran milagro. Jesús le dice a la multitud, yo no soy su rey. Entonces ellos van en la barca azotada en medio y llega el Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Llega el Señor Jesucristo caminando sobre el agua para fortalecer su fe.
para decirles, aquel que vieron hacer una alimentación milagrosa es el mismo que los fortalece a ustedes. Es el mismo que los protege a ustedes. Sí, hermanos, nuestro Señor, el juez de toda la tierra, el Dios que se aira, el Dios que odia el pecado, es también el amante pastor que cuida de las ovejas y cuida de su pueblo y ministra a su iglesia. Así que ese es el objetivo de este texto. Por eso nada más se dice. Juan, dentro de todo lo que pudo narrar, recuerden, cada milagro tiene una explicación, mete este para fortalecer y educar y enseñar y santificar a su pueblo. De hecho, este milagro no es llamado una señal. No es llamado una señal, es solo un milagro, en el sentido que no es utilizado por Juan para revelar algo más del carácter de Cristo. Es un milagro particular para sus discípulos. Teniendo esto en mente, teniendo su propósito, su objetivo en mente, podemos entonces indagar sobre cuál es el significado de este texto. Y me gustaría hablar entonces, en segundo lugar, de una armonización. Necesitamos hacer una armonización. Porque hay varios, ya que este evento también se narra en Marcos y Mateo, hay varias cosas que necesitamos entender para comprender mejor la historia. Y lo primero es, vayan conmigo al versículo 16 y 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca, iban cruzando en el mar hacia Capernaum. Aquí hay algo en donde nos debemos detener. Debemos armonizar en primer lugar sobre la aparente contradicción que existe entre esta afirmación y los otros evangelios. La aparente contradicción y los otros evangelios. Algunos han intentado demostrar que hay una contradicción en esta narración y que por lo tanto la escritura tiene errores. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de una aparente contradicción? Porque Juan nos dice que Jesús iba al otro lado del mar de Galilea, o sea, a Capernaum. Pero en el versículo 1, vean conmigo, Juan 6, capítulo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Entonces, Jesús, hermanos, estaba en el lado de Capernaum. Está el mar de Galilea, y hasta la otra lado está lo que se llama Tiberias o Betsaida. El problema es que en Marcos capítulo 6, acompáñenme rápidamente a Marcos capítulo 6, se dice que cuando el Señor hizo el milagro en Tiberias, o sea, Betsaida, cerca de las regiones de Betsaida, vean conmigo Marcos 6, versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida. Ahí es donde empieza el aparente problema. Juan dice en el versículo 1 del capítulo 6 que Jesús estaba en Capernaum y que fue de Capernaum hacia Tiberias, o sea, hacia Betsaida. Y que ahí hizo los milagros, y después Juan nos dice, habiendo hecho ese milagro de la alimentación, usaron la barca para regresar a Capernaum. El problema es que en Marcos 6, después de la alimentación, dice que terminando ese milagro, fueron a Betsaida. Entonces, ¿cómo es que estaban en Betsaida y fueron a Betsaida? Es donde está el aparente problema. Juan y Lucas nos dan la solución, pues armoniza perfectamente.
Jesús y sus discípulos, hermanos, estaban ministrando primero en Galilea, Capernaum. Cruzaron el mar de Galilea hacia Tiberias, hacia Betsaida. Pero habiendo terminado de hacer su milagro, vienen otra vez a Capernaum. Pero Marcos dice que habiendo hecho el milagro, están en Betsaida y se van otra vez a Betsaida, porque como dice William Hendrickson, la respuesta es sencilla. La explicación más sencilla es que hay dos Betsaidas en Capernaum. Juan puede decir, fueron de Capernaum hacia Betsaida, las regiones de Betsaida, y regresaron a Capernaum. Marcos puede decir, estaban en Capernaum, fueron a Betsaida y regresaron a Betsaida. ¿Por qué? Dice Hendrickson, es sencillo, hay dos Betsaidas, hay dos Betsaidas. Esto tiene una contundente afirmación, porque en el versículo 53, vean conmigo, versículo 53 de Marcos capítulo 6, dice, después de que pasan, recuerden, en Marcos están en primer lugar haciendo el milagro en las regiones de Tiberias, Betsaida, van otra vez a Betsaida, a Capernaum. Vean el versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Vean esto, vean esto. Marcos dice, estaban en Capernaum, fueron a las regiones de Betsaida para hacer el milagro de la alimentación. Y Marcos dice después, regresaron a Betsaida. ¿Cómo pueden regresar a Betsaida si están en Betsaida? Hay dos. Y la respuesta o la manera contundente de aplicarlo es que Marcos no está confundido. En el versículo 53, él después, en vez de hablar de Betsaida, dice Genesaret. ¿Dónde está Genesaret? Está en la región de Capernaum, de Galilea. Así que no hay ninguna contradicción en este punto. Es claramente que hay dos Betsaidas, y como dice después William Hendrickson, era común que este nombre no fuera el nombre para una sola ciudad, porque en un mar, el nombre casa de pescado no era un nombre único de una región. Eso es lo que significa Betsaida, casa de pescado. Lo más natural era concebir una multitud de regiones, Es por eso que dice William Hendrickson, existían muchas ciudades y pueblos en la Palestina bíblica con nombres idénticos, y algunos de ellos no estaban muy separados. Teniendo en cuenta la abundancia de pescado en el mar de Galilea, parecería extraño que solo una ciudad de la costa hubiera recibido el nombre de casa de pescado. Así que es importante entender. Hay dos Betsaidas, hermanos. Esto es importante para nuestro estudio de la Escritura. Cuando estamos leyendo, no hay contradicción entre Marcos y no hay contradicción entre Juan, ni entre Lucas. Hay dos Betsaidas, una está en la región de Tiberias, otra está en la región de Capernaum. Es por eso que Juan dice, estando en las tierras de Tiberias, fueron hacia Capernaum. Es el mismo evento. Marcos dice, fueron de las tierras de Tiberias a Betsaida, porque había una Betsaida en Capernaum. ¿Y cómo pasaron las cosas? Habiendo establecido que no hay contradicción, de manera que si alguien había leído este texto y pensaba que había una contradicción, ahora podemos establecer los hechos. ¿Cómo pasaron las situaciones? Dice, en primer lugar, la Escritura, que Jesús los mandó. Vean conmigo Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Así es como sucede toda la escena. Mateo
14. Versículo 22. Enseguida del evento de la alimentación y su retirada, dice en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Pueden ver? Están en la región de Tiberias, Betsaida, y van a ir hacia Capernaum, Betsaida, Galilea. Y aquí hay un punto importante en cuanto a la forma en la que esto se suscita. ¿Qué es el punto importante? Jesús los mandó. En nuestro texto no se aclara, en nuestro texto solamente está en el medio del mar. La escena aparece en medio del mar. Pero según Mateo, Jesús los mandó, Jesús los adelantó. Es por eso que nuestro texto dice que Jesús no fue con ellos. Por esa razón, Él los había mandado. Los discípulos están en medio del mar. Habiendo el Señor mandado a sus discípulos, ellos están en medio del mar. Ahora veamos versículos 17. Y entrando en una barca, iban cruzando en el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El mar de Galilea, estando por debajo del nivel del mar, estando abajo de ese estándar, suele ser un lugar donde hasta hoy en día el viento llega con grandes ráfagas, Ahora, estos hombres estaban acostumbrados a estos eventos. Hermanos, estos hombres habían experimentado sin fin de estas situaciones. Pero estas olas están haciendo turbar su fe, están golpeando. Es cierto, son maestros en el arte de pescar. Sin embargo, su fe va a ser turbada. Y como dice un autor, y estoy de acuerdo con ellos, su susto, su espanto no es tanto por las olas. Se espantan más por lo que ven. Se espantan más por aquel que ven que por las olas. Entonces, en medio del mar, Jesús se acerca a ellos. Jesús se acerca a la barca. Pero hermanos, no con otra barca, a pie. El texto griego que se utiliza para decir que Jesús iba andando, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba. La palabra griega por andar es una palabra que transmite un caminar lento, un caminar tranquilo. Aquí está siendo una barca azotada por el viento, una barca azotada por las grandes olas. Pero aquí va Jesús caminando sobre las aguas, sin ningún esfuerzo. Así como podía alimentar a los 5,000 y manipular la misma naturaleza, creando más de donde no había, así el Señor puede andar por las aguas, manipulando la misma creación a su servicio. Sin embargo, ellos tienen miedo. Según Mateo, es porque ellos piensan que es un fantasma. Sin embargo, el Señor los alcanza y les llama a ser consolados. No tengan miedos. Ahora, los otros evangelios mencionan tanto Pedro caminando por el agua, así como que las aguas se calmaron. En nuestro texto nada de eso está. ¿Por qué? Porque Juan tiene un propósito principal. Todo lo que se omite intencionalmente. Juan está revelándonos cómo esta circunstancia a la cual Jesús los mandó está siendo útil para fortalecer la fe de sus discípulos. Y es a donde llegamos a su interpretación. Ya hemos visto su armonización, ya hemos visto cómo pasaron los hechos.
ahora veamos su interpretación. ¿Cómo debemos interpretar? ¿Cómo debemos ver esta experiencia? Hermanos, al menos 3 cosas nos revelan de la persona y obra de Cristo. En primer lugar, veamos, Jesús andaba sobre el agua. Con este milagro, Jesús quiso seguir dando a conocer su deidad a estos hombres, mostrándole su gloria a los discípulos. El Señor quiere no solo que todos los hombres conozcan que Él es Dios, Él quiere que sus discípulos entiendan que Él es Dios, el ungido Mesías. Se nos dice que este fue el propósito del milagro de las bodas de Canaán. ¿Se acuerda? Que nadie más se enteró de este milagro, pero Jesús lo hizo a sus discípulos para que vieran su gloria. Otro evento parecido es la transfiguración. ¿Qué pasó en la transfiguración? Solo 3 contemplaron ese milagro, esa transformación. Y dice, no lo digan a nadie, no lo digan a nadie. Estos son eventos, estos son milagros que el Señor tenía su intención para sus discípulos, para consolar a sus discípulos. ¿Y por qué digo que este texto mostró la deidad de Jesús? Amigo, debes saber algo. Jesús es Dios, verdadero Dios. Es cierto, es verdadero hombre, pero Él es verdadero Dios. ¿Y por qué digo que esto fue lo que quiso dar a entender el Señor? Porque vean la reacción en Mateo capítulo 14, Mateo 14. Vean la reacción de los discípulos ante este hecho. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron a Él y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, ¿no es esto un poco intrigante? Ya lo habían visto hacer un milagro semejante. Lo acaban de ver sanar gente. Lo acaban de ver alimentar a 5,000 personas de unos pocos panes y unos pocos peces. Pero ahora el Señor sigue revelando su gloria y ellos siguen comprendiendo que Él es Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Esto es lo que ellos entienden cuando lo ven caminar sobre las aguas. Cuando llama a Pedro y lo hace caminar y después lo rescata. Eso es lo que entiende. Eres Dios. Eres Dios. Y es que, hermanos, en una mente judía, el único que caminaba por las aguas es Dios. Vayan conmigo brevemente al Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77, versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbran el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En una mente judía, el único que tiene el poder de utilizar las aguas como pavimento, como tierra sólida, es el Dios creador. Es el único que puede andar sobre ellas. Vayan conmigo a lo que dice Job capítulo 9. Job capítulo 9. Job 9, versículo 8. Él solo extendió los cielos. Él anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. Hermanos, yo estoy seguro que en una mente judía, estos textos fueron los que vinieron a su mente cuando veían al Señor Jesús caminar sobre el agua.
Él revelaba y decía, yo soy el mismo Dios revelado en el antiguo pacto. Yo camino sobre las aguas. Yo domino los mares. A mi voz se someten. Es interesante. Hay un texto más que creo que es todavía más iluminador. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando el Señor hizo la alimentación de los 5,000? ¿Qué lo querían hacer? Rey. ¿Y qué les dice Él? No soy su rey. Pero, ¿eso quiere decir que Jesús no es rey? No, Jesús no es el rey que ellos pensaban. Es interesante que el dominio sobre las aguas es una de las formas que el Salmo 89 habla, donde el Salmo 89 explica, Dios pondría a su ungido, Dios pondría a su ungido, lo pondría sobre las naciones y dice, su brazo potente dominará las aguas, hablando de Dios. Miren lo que dice en el Salmo 89. Salmo 89, versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, las sosiegas. Esto es muy importante. Jesús les ha dicho, yo no soy su rey. Yo soy rey, pero no soy su rey. Y que lo que pase inmediatamente sea que Él domina las aguas. Donde por medio del dominio de las aguas, en el Salmo 89, Dios Padre confirmaría que Él era su ungido. De eso trata el Salmo 89. Yo voy a confirmarte, yo voy a vencer las naciones, yo voy a dominar las aguas por ti, mi ungido. Yo lo voy a hacer por ti, mi ungido. Y que cuando les ha dicho, no soy su rey, sus discípulos no se vayan con ese pensamiento. Jesús no es rey. Camina sobre las aguas para hacer reflexionar a sus discípulos sobre esta promesa que el Mesías, Dios en la carne, tendría la bendición del Padre en gobernar las aguas. En gobernar las aguas. Tu brazo potente sosiega las aguas. Esto fue lo que ellos entendieron. Es por eso que van y le adoran. Es por eso que van y se postran ante Él. Porque hermanos, están viendo a Dios en la carne. Están viendo a Dios en la carne. Si contemplamos aún con más precisión que para un judío, las aguas son algo tenebroso. Es por eso que yo creo que cuando se dice en Apocalipsis no habrá más mar, es para una forma de consolar la mente judía y la mente cristiana, porque el mar representa temor. En el mar puedes estar un momento, pero otro momento estás siendo aplastado. Puedes acercarte un poco a la orilla, pero apenas empieza la luna a salir y es mejor alejarte. Pero en esa tierra, en esa ciudad ya no habrá ni esa amenaza. Entonces, cuando alguien tiene dominio sobre la cosa más amenazante en la mente judía, es porque Dios está con nosotros. Es por eso que algunos titularon este capítulo, algunos comentaristas, este párrafo, una teofanía. Una teofanía. Una teofanía es la imagen de Dios. No estoy de acuerdo en llamarla teofanía, porque para mí la encarnación es más que una teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios. Por ejemplo, la zarza ardiendo es una aparición de Dios de manera material. Pero la encarnación es más que una teofanía. No es la aparición de Dios, es Dios con nosotros. Hermanos, esto fue lo que estos hombres comprendieron. Dios está a nuestro favor. Dios es por nosotros. Véanlo caminar sobre las aguas. Véanlo avanzar como avanzar sobre pasto, sobre tierra. Vean su dominio. Dios está con nosotros. Pero, gracias a Dios, no solo tenemos la conclusión de los discípulos para entender que Él es Dios. Cuando Él hace este milagro, Él dice unas palabras que confirman: soy Dios. Vean conmigo. Versículo Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis.
Las palabras que el Señor usa son las palabras griegas, ego, emi, yo soy. Cuando Jesús usa estas palabras en el Evangelio, tiene la intención de hacer una íntima conexión entre Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo Testamento. Tiene la intención de poner la mente judía en un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento. Estas palabras, hermanos, representan una de las más grandes revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dice, ok, Señor, me has enviado a libertar al pueblo, pero cuando llegue con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir que me envió? Y él dice, así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Ego emi en griego, yo soy. Ahora, yo sé que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero es el mismo concepto. La Septuaginta traduce estas declaraciones del Señor de esta manera. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. De manera que no solo conocemos que este milagro reveló su divinidad por causa de la conclusión de los discípulos, pero por las mismas palabras del Señor. Yo soy Jehová. Es lo que está diciendo, hermanos. Estas son palabras que retumban en los oídos de algunos hombres. Jehová no puede ser un nombre atribuido a nadie más. Pero Jesús está diciendo, el mismo que alimentó los 5,000 y el mismo que calma la tempestad, es Dios, es Jehová. En los otros evangelios, antes de la alimentación de los 5,000, se hablaba de aquel momento en donde después de predicar y estar cansado en la barca, fue a dormir, y estando las olas turbando a los discípulos, lo despertaron, y entonces se para y dice, calma, enmudece, y así gobierna las olas. Hermanos, el Señor está trabajando con la fe de los discípulos. El Señor quiere ayudar a los discípulos a que conecten lo que conocen aquí con lo que viven. Ok, saben que yo soy el que acabo de calmar la tempestad. Confíen en mí. Están seguros en mis manos. Si yo los envié, van a llegar. Ese es el punto. Volvamos nuevamente a Job, capítulo 9. Vamos nuevamente a Job, capítulo 9. Porque aquí hay un punto que no me gustaría pasar por alto. Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, dice en primer lugar en el versículo 8 que Él es el que anda sobre las olas del mar. Pero si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 11 dice, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. ¿A quién les recuerdan estas palabras? ¿Quién experimentó algo semejante? Él pasará, pero yo no veré su cara, pero yo no le veré. ¿Quién más dijo eso? Moisés dijo, haré pasar mi gloria sobre ti, pero no verás mi rostro, porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Es interesante, hermanos, es interesante que las mismas palabras que se usan en Job, capítulo 9, pasará delante de mí. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usa las mismas palabras que Marcos usa para este evento. Vamos ahora a Marcos. Vamos a mover nuestras Biblias ahora rápidamente a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es el mismo lenguaje que Job usa para decir, yo lo veré pasar, pero no veré su rostro. Es el mismo lenguaje que usa Moisés. Veré pasar su gloria, pero no veré su rostro.
Jesús iba pasando por las aguas. Jesús iba a pasar. Pero hermanos, el tiempo ha llegado que la revelación se dé. El tiempo ha llegado para que ya no pase y no veamos su rostro. Ahora el Señor pasa y se acerca a ellos. Y se acerca a ellos. Y se acerca, hermanos, para consolarles. Miren lo que les dice. Vean conmigo en el versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Esto es impresionante. Su propósito era consolarle. Hermanos, algunos de nosotros hubiéramos querido escuchar esa vez: tranquilos, voy a apaciguar las aguas. Tranquilos, ahorita llegamos. No es lo que Él dice. Él dice: ¿quieres estar confiado? ¿Quieres aprender a confiar? No es en cuanto a que estés mirando tus circunstancias. Yo soy. Te tengo que hacer madurar, discípulo. Y lo que tienes que saber es que yo soy. Y lo que tienes que saber es que Dios está con ustedes. Eso es lo principal, ese es el objetivo. Ahora, antes de llegar a su aplicación, veamos una tercera parte de la interpretación, y es la reacción de sus discípulos. Hermanos, Jesús hizo muchos discípulos y no todos lo recibieron. ¿Se acuerdan cuando sanó a unos endemoniados, los libertó? ¿Y qué hicieron los de esa región? ¿Lo recibieron? No, lo expulsaron, dijeron: vete de nuestros contornos. Estos hombres se asustaron, porque como dice el teólogo Herman Ridderbos, tienen que estar asustados. Están viendo a Dios. Están viendo a Dios. Pero su propósito no era asustarlos simplemente. Y miren la reacción de los discípulos. Están madurando a través de las pruebas. Vean el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Eso es impresionante. Otros lo corrieron. Otros dijeron: no, no subas. Otros hubieran dicho: no, mejor no subas. Le recibieron con gozo. Nosotros sabemos que esta palabra recibieron es clave en el pensamiento de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo importante. Ahí está el consuelo y allí está el gozo de los discípulos. El mismo Señor, lo mismo que les reveló en la alimentación de los 5,000. No me busquen por lo que les doy, búsquenme por quien soy. Es lo que ellos ya están entendiendo. No te buscamos porque vas a parar las aguas. Te recibimos con gozo, Señor. Entendemos que eres a quien necesitamos. Entendemos que eres nuestro mayor gozo. Entendemos que tú eres nuestra necesidad. Entendemos que tú eres lo más valioso para nosotros. Le reciben con gozo. Los discípulos tendrán que madurar a través de las diferentes pruebas en entender que Él es lo único que tenemos. En entender que Él es lo más grande que tenemos. En entender que Él es lo más importante que tenemos. Está bien si ves a tu esposa o a tu esposo como un gran tesoro, pero Él no es lo más importante que tienes. Es lo segundo y en un orden abismal. Porque lo más grande que tienes, hermano, si estás en Cristo, es Él. Yo sé, hablo esto y cuando hablo con esto, hablo con mucho temor. Porque ¿quién está preparado para la prueba? Pero lo más grande que tenemos no son los hijos. Lo más grande que tenemos no es nuestro trabajo. Lo más grande que tenemos no es nuestro acomodo social. Lo más grande que tenemos no es nuestra salud. Lo más grande que tenemos es que le tenemos a Él. Y es lo que ahora ellos están experimentando. Señor, no te queremos buscar porque nos alimentas. No te queremos buscar porque calmas las olas. Si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, si tú eres nuestro Salvador, a ti te queremos.
Amigo, eso es lo que debes aprender del Evangelio. Que la bendición más grande del Evangelio es Él. Es la comunión con el Trino Dios en la persona de Jesucristo. ¿Por qué digo que esto fue? Aplicando el texto para finalizar. ¿Por qué digo que esto fue para el beneficio de los discípulos? Porque esto los debía ayudar a santificar. Miren lo que dice Marcos 6:52. Vayan brevemente a Marcos 6:52 sobre el mismo evento, la misma situación. Vean la razón por la cual el Señor les hizo experimentar esto. Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Santificación. Al Señor le importa nuestra santificación. Estos discípulos que habían visto los milagros del Señor aún estaban luchando con un corazón endurecido. Esta experiencia fue necesaria entonces para seguir trabajando sobre sus corazones, para seguir comprendiendo más de su plenitud. No solo era desplegar milagros, era trabajar en sus corazones. Esto nos enseña algo sobre las pruebas y las aflicciones. Siempre nos dirigen a seguir doblegando nuestro corazón duro. Siempre nos dirigen a doblegar nuestro corazón duro. Yo no creo que todas las enfermedades, y yo no creo tal cual que todos los accidentes son como si fueran juicios de Dios, como castigos de Dios. Pero yo sí creo algo, todos ellos los utiliza para doblegar nuestros corazones duros. En las circunstancias difíciles, tiene el Señor el propósito de alentar nuestros corazones. Miren lo que dice A.W. Pink. Y de manera similar, Dios frecuentemente nos prueba hoy. Frecuentemente nuestras circunstancias son obscuras y las condiciones en contra de nosotros. Nosotros clamamos al Señor, pero Él no viene. Pero recordemos que Dios nunca está apresurado. No importa cuánta petulancia, cuánta arrogancia de incredulidad pueda apresurarnos a llamar, ven ya, ven ya. Él esperó sus propios tiempos. La omnipotencia puede esperar. ¿Qué si había una ola más grande? ¿Qué si morían en el mar? ¿No podía resucitarlos? Esa era la confianza de Abraham con su hijo. La omnipotencia puede esperar, porque ella siempre triunfará. Y debido a que la omnipotencia está combinada con la sabiduría y el amor, nosotros podemos estar certeros de que Dios lo hace todo de manera correcta y en el mejor momento. Por tanto, Jehová esperará para siempre tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Sí, quizá tardará, pero vendrá. Estas pruebas, hermano, no sé en qué circunstancia estás, pero no hay circunstancia que el Señor permita que no tenga el propósito de seguir trabajando nuestro corazón duro. ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana? ¿Está duro? ¿Está mundano? ¿Está frío? ¿Está apagado? ¿Está distraído con las cuestiones de esta tierra? ¿Está contaminado? ¿Está orgulloso? ¿Está codicioso? ¿Está miserable? ¿Cómo está nuestro corazón? Las circunstancias en nuestras vidas, hermanos. Si estás pasando por una circunstancia, si no estás pasando por una circunstancia, si no ves la luz de Dios en la oración, la luz del Señor en su palabra, examina qué quiere trabajar en tu corazón. Porque siempre hay algo que Él tiene que trabajar en nosotros. Recuerden, Pablo tenía un aguijón en la carne para que no se exaltara sobremanera. Algunos tiene que trabajar Dios con ellos porque están fríos. Algunos tiene que trabajar Dios con ellos porque son egoístas para el reino del Señor.
y no ponen ni de su tiempo ni de sus bienes para la obra de Cristo. Y quizá el Señor tiene que sacudir diciendo, ¿quieres ver que es mío? Es mío. Es mío. Algunos de sus familias los interrumpen ahora para servir al Señor. ¿Qué te está interrumpiendo? ¿Cuál es la situación de tu corazón que te tiene? Temamos al Señor porque Él va a santificar a su pueblo. Egoísmo, soberbia, orgullo. ¿Cuántas veces el Señor tiene que humillarnos para hacernos saber que no somos nada? Que no somos nada. Que somos miserables cuando gusanos de la tierra intentan robar su gloria. Intentan hacer las cosas para su gloria. Gracias al Señor que trabaja así, humillándonos para trabajar en nuestros corazones. No sé, hay tantos ejemplos que podríamos dar. No sé qué está trabajando el Señor en tu corazón, pero no pierdas de vista que Él lo está trabajando. Y que la situación en la que estás es para tu bien, es para tu bien. Y una cosa más, no solo es tu santificación, pero es que aprendas a manejar tu fe. Hermanos, lo vieron parar una tormenta antes, lo vieron alimentar a 5,000, lo vieron sanar enfermos y ahora están en la tormenta y no están confiados en el Señor. Por eso digo, son pocos, y no digo somos, digo son, porque muchas veces yo estoy igual que ellos. Son pocos los que caminan bajo este entendimiento. El Señor es así, yo camino así. Estoy en tribulación, fácil nos olvidamos de su consuelo. Hay calumnias, fácil nos olvidamos que Él es juez justo y vengador. Oh, cuánto tiene que aprender uno de eso cuando está en las cuestiones de la iglesia. Calumnias, murmuraciones, intentos de divisiones, ataques a la iglesia, menosprecio. ¿Cuánto la iglesia tiene que padecer por esto? Pero hay algo que debe consolarnos y no debe provocar nada en nuestro corazón. Él es vengador. Él es vengador. Él hará justicia de sus adversarios. Pero cuán difícil es conectar nuestra fe con nuestra vida práctica. Hay tentación, fácil nos olvidamos de su omnipresencia y caemos. Fácil nos olvidamos de su santidad y cedemos a las tentaciones. Hay tristeza, fácil nos olvidamos de su amor. Hay pecado, fácil nos olvidamos de su disciplina y santidad. Hay negligencia en nuestras vidas cristianas, fácil nos olvidamos del fervor con el que debemos servirle. Oh, que el Señor nos dé hombres y mujeres aquí que puedan aplicar su fe, que podamos aplicar nuestra fe a nuestra vida. Hermanos, sabemos más de lo que aplicamos, entendemos más de lo que vivimos, y para eso fue esta prueba, para enseñarlos a vivir de acuerdo a lo que creen. ¿Crees que Dios es santo? No me digas que crees que Dios es santo. Déjame te pregunto, ¿vives santo? ¿Crees que de Dios son todas las cosas? No me digas que crees que de Dios son todas las cosas. Mi pregunta es, ¿las pones al servicio del Señor o por qué las tratas como si fueran tuyas? ¿Crees que la iglesia es de Cristo? No me digas que crees que la iglesia es de Cristo. ¿Vives para la iglesia de Cristo? No me digas que confías en su provisión. Déjame ver que no haces negocios chuecos para ganar tu provisión. No me digas que crees que Él es amor. Deja que Él te consuele en la tribulación. No me digas que crees que es omnipotente. Mientras no puedes avanzar en la barca hasta llegar, hermanos, a la otra parte. Es interesante, pero el Evangelio solo dice
Los evangelios dicen que llegaron al otro lado. Algunos creen que fue sobrenatural, que se transportaron. No, digo, pudo haber pasado. Tiene poder para hacerlo. Pero no creo que es la intención del texto. Es que así como Moisés llevó al pueblo sano y salvo a la tierra de Canaán, ellos pasarían sanos a su destino. Porque, hermanos, tenemos un libertador que no solo ve por nuestra libertad física, pero cuida todas nuestras necesidades de nuestro andar cristiano.